Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir estas bonitas copas que son súper fáciles de hacer. Están hechas en la talla mediana, pero las podemos hacer en cualquier tamaño. Y las podemos utilizar tanto en blusas, top, vestidos o lo que ustedes quieran. Necesitamos aproximadamente unos 35 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un nudo, lo ajustamos y levantamos 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ya tenemos las 15 cadenas, contamos 1, 2, 3 y en el número 4 vamos a hacer un punto alto. Pasamos a la siguiente cadena en la base, sacamos, estiramos un poquito, pasamos por 2 y cerramos para que los puntos no nos queden demasiado apretados. Continuamos repitiendo un punto alto en cada una de las cadenas de la base hasta llegar a la última. Cuando llegamos al final nos queda algo así. Ahora en este mismo espacio donde tejimos el último punto vamos a tejer 5 puntos para girar. 1, 2, 3. Si quieren colocar un marcador, lo deben colocar en el número 3 para la próxima vuelta, saber que ese es el punto del centro. En mi caso, yo no lo voy a marcar, solamente los miro. Aquí están los 5 puntos y cuento el número 3. Pero como les dije, para que se les haga más fácil, pueden marcarlo. Terminamos los 5 puntos, ahora continuamos por el otro lado de la cadena haciendo un punto alto en cada uno. Tomamos aquí la siguiente cadena, hacemos punto alto, siguiente cadena, otro punto alto. Nada más deben de tener cuidado de no saltarse en ninguna cadena hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos al final debemos de tejer hasta esta última cadena que se ve escondida para que no nos falten puntos. Si contamos dejando los 5 de aquí que giran, tenemos 13 de un lado, entonces debemos contar en el otro lado y también tener 13 para que nos quede pareja la pieza. Ahora hacemos 3 cadenas que cuentan como ese primer punto alto, el que está aquí pegado al borde. En las vueltas siguientes vamos a tejer solo en la parte de atrás de la cadena. Este pertenece al punto, tomamos el siguiente y hacemos el punto alto. Tomamos solo una parte, la cadena tiene 2, la parte de atrás solamente. Y vamos a ir tejiendo un punto en cada una. Pasamos al siguiente y punto alto. Así vamos a continuar punto por punto hasta que lleguemos al punto central donde teníamos los 5 puntos que giran, vamos a tejer 2 y en el del centro volvemos a hacer aumentos. Terminamos de tejer todos los puntos en el costado y nos queda una especie de cordón al tejer solo en una parte de la cadena. Ahora llegamos al punto central, ahí volvemos a hacer un aumento de 5. 2, 3, 4 y 5. Ya tenemos nuevamente el aumento de 5 que en la siguiente vuelta volvemos a aumentar en el punto número 3. Ahora continuamos punto por punto por la parte de abajo de la cadena solamente. Vamos a ir repitiendo un punto alto hasta que lleguemos a la última cadena. Cuando lleguemos al final de la segunda vuelta se va viendo algo así. Volvemos a repetir. Todas las vueltas son
exactamente iguales. Comenzamos con 3 cadenas, giramos, en este no cuenta porque pertenece al punto en la parte de abajo y seguimos tejiendo en la parte de atrás de la cadena solamente. Ahí vamos, punto alto, siguiente, punto alto y así continuamos haciendo un punto alto en cada uno hasta que lleguemos aquí donde están los 5 puntos para girar, justo en el del centro. En la parte de atrás hacemos un aumento de 5, de ahí continuamos punto por punto hasta llegar al final. Volvemos, levantamos 3 cadenas, nos regresamos y en el centro hacemos aumento. Esto lo vamos a hacer cuantas veces necesitemos hasta alcanzar el tamaño deseado. Una vez completamos el tamaño deseado, nos queda algo así. Esta es una talla mediana y tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 líneas en total. Punto sobre punto y en el punto central del aumento hacemos un aumento de 5. Si lo quieren más grande, pueden continuar haciendo todas las vueltas que quieran, repitiendo punto sobre punto y en el centro haciendo aumento de 5. Ahora voy a hacer un borde aquí en la parte de abajo para darle una terminación. Hacemos una cadena para girar y en el primer punto alto hacemos 2 puntos bajos juntos en el mismo espacio. Nos pasamos al siguiente, hacemos 1 y 2 puntos bajos. Siguiente punto, 1 y 2 puntos bajos. Y así vamos a continuar hasta llegar al final. Y ya nos va quedando algo así. Cuando lleguemos al final, terminamos en el punto alto con 2 puntos bajos y una cadena. Vamos a hacer aquí encima de la última cadena un punto bajo que corresponde a la cadena que hicimos en este lado. Ya terminamos ahí. Ahora sí podemos cortar la hebra. La voy a dejar un poquito larga para luego esconderla. Así es como nos queda ya la pieza terminada. Se ve así por este lado como en relieve. Por este lado también se le ve un poco de relieve, pero más al centro. Así que la pueden utilizar por el lado que ustedes quieran. Yo la voy a utilizar así. Aquí tengo la otra pieza también lista. Son las dos exactamente iguales. Ya están listas para ser utilizadas. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.